Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 3 y versículo 17, donde dice: Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Note cómo el arca estuvo detenida en el centro del cauce del río hasta que todo el pueblo había pasado. Ya que el mismo Dios que había separado las aguas cuando el arca del pacto entró en el Jordán, alentaba la confianza de quienes estaban atravesando el cauce seco del río con su presencia en el lugar que sería, más tarde, anegado de nuevo por la corriente. Es por eso que los más ágiles, tanto como los más lentos, tenían seguridad absoluta de que podían atravesar el río. Quienes tuvieran un andar lento por los años, no debían de sentirse más temerosos que los que podían vadearlo, incluso a nado, por ser más jóvenes. Y note que Dios mantuvo la señal de su pacto firmemente en medio del río, garantizando así que todo su pueblo pasaría al otro lado y que ninguno de ellos se perdería en el intento. También los últimos versículos del capítulo tienen un alto contenido tipológico. Por ello, lo primero que debe determinarse para la aplicación actual del pasaje es lo que representa el río Jordán. En esto las opiniones de los exegetas se dividen, ya que para algunos el Jordán es la figura de la muerte, que el creyente debe de atravesar para entrar a disfrutar de las promesas de gloria reservadas en los cielos. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por otro lado, el doctor Francisco Lacueva comenta sobre esto y dice que cuando hayamos terminado una peregrinación por el desierto de esta vida, la muerte será como este Jordán entre nosotros y la Canaán celeste. Pero el arca del pacto nos ha preparado una fácil vía a través de la muerte. Esta será el último enemigo que será destruido. Fin de la cita. Y también en forma semejante, comenta sobre esto Rociel cuando dice: el estado moral de Israel constituía pues un obstáculo absoluto que le cerraba el paso hacia Canaán. Y cuando llega al fin de su experiencia en el desierto, he aquí el Jordán, un río desbordante que se opone con justicia al avance del pueblo. El Mar Rojo les había impedido salir de Egipto, pero el Jordán le impedía entrar en el país prometido. Como frente al Mar Rojo, Israel carece de recursos propios para cruzar el río. Intentar hacerlo significaría, sin embargo, ser engullido por las corrientes. Por tanto, necesita a alguien que le abra el camino. Y encontramos aquí, en las aguas del Jordán, un nuevo tipo de la muerte, ya que vencerla significaría la victoria no sobre los egipcios, como en el Mar Rojo, sino sobre Israel mismo. Sin duda la muerte no está todavía del todo sorbida en victoria, como lo muestra en nuestro texto, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová
salieron de en medio del Jordán, volviéronse las aguas del río a su lugar, y corrieron como antes sobre todos sus bordes. Pero la epístola proclama sobre esto cuando dice: cuando esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Porque en esperanza somos salvos, y esperamos, aguardando la adopción, es decir, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, de este lado del cielo vendrá a ser el nuestro también. Y hasta aquí el comentario de Rociel. Ahora bien, ¿es el Jordán figura de la muerte que introduce al creyente al disfrute de la herencia eterna? Si esa es la figura, entonces Canaán tiene necesariamente que ser tipo del lugar celestial donde los creyentes serán recogidos para estar siempre con el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17. Note que, sin embargo, el lugar glorioso celestial no ha de ser despojado de enemigos, porque no los habrá allí, ni tan siquiera la naturaleza adánica persistirá en el cuerpo glorificado de los santos. Israel, en Canaán, tenía que dedicarse a una activa lucha contra sus enemigos. Sin duda, el apoyo poderoso de Dios les daría victoria segura contra ellos, en la medida que ajustaran sus vidas en obediencia al Señor. Y a la vista de ello debiera formularse otro significado, tanto para el Jordán como para el paso del pueblo. La respuesta a dos sencillas preguntas orientarán en este sentido. Por ejemplo, ¿qué es Canaán? Es la tierra de la promesa donde Dios se manifiesta en bendición hacia su pueblo. Y la segunda, ¿qué es el Jordán? Es el obstáculo natural que impide el paso del pueblo de Dios al disfrute de las promesas. En este sentido, el Jordán debe ser figura de la separación infranqueable para el pecador en su condición como tal, de acceder a las bendiciones de Dios reservadas para los suyos. Es por eso que, considerado de este modo, adquiere un amplio significado. Primeramente, está la entrada del arca en el agua del Jordán, que está vinculada al ejercicio de un servicio sacerdotal, ya que los sacerdotes eran los que portaban el arca. Y el arca es figura de Cristo, que como Dios hombre hace posible el disfrute de las bendiciones de Dios para el pecador salvo. La barrera de separación que impedía la comunión con Dios y por tanto el disfrute de las bendiciones era la situación natural de pecado en que todo hombre nace y se desarrolla, ya que el pecado ha hecho separación entre Dios y el pecador, cuando dice: vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías capítulo 59, versículo 2. La relación de vida entre el hombre y Dios se rompió en el momento en que el pecado produjo la separación, teniendo el Señor que hacerlo salir del lugar de las bendiciones donde su presencia se manifestaba. Note lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por tanto, la situación se convirtió desde entonces en un estado de muerte espiritual para el pecador.
y en lugar de bendiciones, comunión y esperanza, la ira de Dios gravitaba sobre cada uno. Note, Efesios capítulo 2 y los versículos 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La situación de desesperanza era evidente, ya que nadie podía atravesar el obstáculo que impedía pasar al disfrute de las promesas de Dios, como también era imposible para Israel atravesar el Jordán por sus medios. Pero sin embargo, el arca del pacto lo hizo posible. Y así también, Jesucristo hace posible la superación del obstáculo, gustando la muerte por todos. Hebreos capítulo 2 y versículo 9 dice: pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El arca estuvo en medio del Jordán, así también Cristo estuvo en la profundidad de la muerte ocupando el lugar del pecador. Y en esa dimensión de sustitución, Cristo no solo gustó la muerte física, consecuencia visible del pecado, ya que esa experiencia tiene que ver con la separación de la comunión con Dios a causa del pecado del mundo. Y en ningún momento el pecado afectó a Jesús, que como Hijo de Dios es eternamente santo. La experiencia de la muerte espiritual del pecador se debió a que Él era como Cordero de Dios, el portador del pecado del mundo, ya cuando subió al madero, como dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya heridas fuimos sanados. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 22. La profundidad de tal situación es difícil de expresar y su dimensión excede a toda comprensión humana. Sin embargo, la copa que Cristo tuvo que apurar produjo una angustiosa oración hecha con gran clamor y lágrimas. Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Si se interpreta la oración, como algunos hacen, como un ruego que evitase la muerte física que el hombre Jesús iba a sufrir en la cruz, es separar en alguna medida la naturaleza de la persona que la sustenta. Jesucristo es una persona divino-humana con dos naturalezas: la divina, que le es propia eternamente por ser Dios, y la humana asumida en el tiempo de los hombres y perpetuamente subsistente ya en su persona, como una de sus naturalezas. Ya que todo cuanto se realice o experimente por medio de cualquiera de ellas afecta directamente a la persona. Su humanidad y deidad, sin disminución alguna, están inseparablemente unidas en la persona. Note que la oración del huerto no puede ser atribuida a solo su humanidad, como si se hubiera producido una separación en la que la deidad abandonó temporalmente a la humanidad, dejando a Jesús convertido en un mero hombre, porque quien agonizaba allí es la persona teamprótica, esto es, divino-humana del Hijo de Dios. Jesucristo en la cruz es hecho pecado, es decir, sacrificio expiatorio por el pecado, conforme al propósito y la voluntad de Dios, ya que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. La oración del Señor después de las horas de tiniebla, utilizando el Salmo 22, expresa la conclusión de una experiencia de distanciamiento y separación del Padre, no en el sentido de rotura de unidad en el seno de la deidad, sino de comunión entre Jesús, el hombre que llevaba sobre sí el pecado del mundo, y el Padre. Allí, el Salvador experimentó el desamparo para que el mundo pudiera ser reconciliado con Dios, ya que el Señor es el sustituto pleno del pecador en la muerte, tanto en la física como en la espiritual. La resurrección espiritual se produce en la experiencia de Jesús crucificado antes de su muerte física, a ser restaurado nuevamente a la comunión plena con el Padre. El Señor, que se dirigió en oración clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo, capítulo 27 y versículo 46. Y note que en relación con el juicio por el pecado, después de proclamar la conclusión definitiva del plan de salvación con él, cuando dijo: consumado es. Juan, capítulo 19, versículo 30. Y note cómo se dirige a Dios en forma que le era habitual, llamándole Padre, para encomendar su espíritu en sus manos, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Es por eso que, entregando así voluntariamente su vida, como él mismo había dicho: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan, capítulo 10 y versículo 18. Finalmente, la resurrección física de su humanidad, revestida ya con el cuerpo de resurrección, dio paso a la glorificación del Hijo de Dios, introduciendo a la presencia de Dios la primera naturaleza humana glorificada, para que Él sea el primero entre muchos hermanos, abriendo el camino de la esperanza de glorificación para todos los que son suyos. La identificación de cada creyente con Cristo da lugar a la experiencia de identificación en su muerte, sepultura y resurrección. Y esto tiene lugar con todo el pecador creyente, al ser vitalmente unido al Señor. La unión vital con Cristo se produce por medio del bautismo del Espíritu, cuando dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Ocasionando una unidad con el Señor, eternamente inseparable, y cumpliendo así la petición de Cristo sobre la unidad de los cristianos en Él. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviates. La gloria que me dites yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviates y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. El creyente estaba antes muerto en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2 y los versículos 4 y 5. Note que el creyente es identificado con Cristo en su muerte, con lo que queda
cancelada toda demanda penal por su pecado, a la vez que hace provisión de poder para la cancelación de todo dominio del mundo sobre él, abriéndole un camino nuevo en la experiencia de una vida de libertad en Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 6 y versículo 14 dice: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Al mismo tiempo, la identificación con Cristo coloca al salvo posicionalmente en los lugares celestiales en razón de la experiencia vital con el resucitado y ascendido Señor. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El trono de juicio a causa del pecado se cambia para el creyente en un trono de gracia, con provisión continua de bendiciones para cada momento de su vida. Es por eso que la misma palabra de Dios dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. También de la soledad sin vida, del desierto, pasa ahora al disfrute de la plena comunión con Dios. Es pues una notable figura del traslado en Cristo, es decir, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. A esta esfera de bendiciones, comunión y victoria pasa todo creyente, ya que el Señor, que lo hizo posible por su muerte y resurrección, permanece abriendo el paso a todos los suyos, haciéndole salvar el obstáculo de la separación representado aquí por el Jordán. Hebreos capítulo 7 y los versículos 24 y 25 dice: Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sin embargo, el disfrute pleno de las bendiciones tendrá culminación escatológica cuando el creyente entre en la presencia de Dios, bien sea por el paso a través de la muerte física, bien por la transformación en el arrebatamiento de la Iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17 dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En aquella ocasión tendrá lugar el definitivo abandono del desierto del mundo, por donde el pueblo de Dios peregrina para entrar al glorioso lugar del disfrute de la herencia eterna en Cristo Jesús, reservado para su pueblo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces se cumplirá plenamente la figura de la historia cuando la Iglesia pase al disfrute pleno y eterno como el pueblo de Dios. La seguridad de eterna salvación es el privilegio y la esperanza segura de los creyentes. Y note que para ese fin están actuando las tres personas divinas en una obra individual y conjunta. El Espíritu Santo haciendo posible la eterna unidad de los creyentes en Cristo.
El Padre operando para que todos los suyos, hijos adoptados en Cristo, sean guardados sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas, versículo 24. Y el Hijo comprometido en no perder nada de lo que el Padre le da, sino en resucitarlo en aquel día. Juan capítulo 6 y versículo 39. En esto el Señor, como el arca del pacto, está firme haciendo posible el paso de todos los suyos a través del río de la muerte. Sin embargo, la figura del paso del Jordán no debe limitarse a la experiencia de la muerte física y traslado del creyente a la presencia de Dios, sino también al amplio campo de las bendiciones y victorias cotidianas hechas posible para todo su pueblo por Cristo Jesús. Y voy concluyendo con esto. De las experiencias del Mar Rojo y el río Jordán, Israel recibió al menos 3 buenas razones para temer al Señor para siempre. La primera fue que le fue demostrada la omnipotencia de Dios. La segunda, que Dios está listo a usar su omnipotencia en beneficio de los que le obedecen. Y la tercera, que Dios comunicó su voluntad por medio de dirigentes humanos. Esta presencia de Dios con Israel tuvo consecuencias de largo alcance, ya que para los israelitas significó el cruce en seguridad del Jordán desbordado. Pero, sin embargo, en los amorreos y cananeos produjo un estado de horror paralizante, ya que todos ellos reconocieron que no tenían poder alguno con el cual resistir al Dios de Israel. Amigo y amiga oyente, cuando el hombre y la mujer deposita su fe en Jesucristo, el poder de Dios se manifestará en su vida. Y Jesucristo, Él, estará dispuesto a manifestar su poder salvador en ti, si tú estás dispuesto o estás dispuesta a recibirle en tu corazón. Y no basta con decir, como muchos dicen, yo creo en Jesús, pero luego sin embargo no hacen su voluntad, sino en creerle realmente. Está dispuesto o dispuesta a hacer su voluntad que Él expresa en su palabra, que es la Biblia. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, si tú tienes esta disposición de recibir a Jesucristo en tu corazón, ahora puedes orar conmigo esta oración para recibirle. Repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, quiero darte gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario, en sacrificio vivo por mis pecados. Ahora yo lo creo y me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, como mi Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa
Que Dios os bendiga a todos.